Hola, soy Juan Antonio Monroy. Hoy tenía que estar hablando en la iglesia nuestra en Madrid, pero debido a las circunstancias es imposible hacerlo. En su lugar estoy grabando este vídeo. Estoy en mi casa. Delante de mí tengo a Juanjo, que está manejando el equipo de grabación, y lo veo con la mascarilla más grande que he visto por televisión en Madrid. Una mascarilla que él se ha hecho de un gorro que tenía el hijo cuando andaba en la moto. Pero está bien, Juanjo está manejando los equipos de grabación. He leído de todas las denominaciones la misma frase: las iglesias están cerradas. Están cerradas. Están cerrados los locales, las iglesias no. Los locales se componen de piedras muertas, de ladrillos, de cal, de cemento. Las iglesias se componen, según San Pedro, de piedras vivas. La iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta, como ha estado siempre. La iglesia está aquí. ¿Qué más da si tú asistes hoy a tu local de cultos o en tu casa pones este vídeo para enterarte un poco del tema? No voy a hablar del coronavirus. Ya hay bastante paliza sobre esto. En su lugar, el tema que voy a tratar en este vídeo es el del sufrimiento. Concretamente, ¿por qué sufren los cristianos? Naturalmente, al ser un tema grabado, hay que contar los minutos. Por esto voy a leer lo que he escrito para ti acerca del sufrimiento. Voy a leer para que no pueda pasar del tiempo reglamentado en la producción de un vídeo. El sufrimiento del cristiano. Shakespeare dijo que la historia del mundo es la historia del sufrimiento humano. Nacer es sufrir. Vivir es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir para algunos es sufrir. Malograr las cosas que queremos es sufrir. Perder los seres que amamos es sufrir. Vivir atados a personas y a cosas que no amamos es sufrir. El sufrimiento, amiga y amigo, hermana y hermano, el sufrimiento no es más que la consecuencia de estar vivos. El sufrimiento es tan universal como el sol, como la luna, como las estrellas que están en todas partes. ¿Sabes dónde no hay sufrimientos? En la tumba, en los cementerios. Cristianos de todos los tiempos se han preguntado: ¿por qué sufren los cristianos? Esta pregunta es tan antigua como la humanidad misma. Si la conversión a Cristo fuera una garantía para evitar el sufrimiento, las ciudades grandes y los pueblos pequeños estarían llenos de templos religiosos, porque a nadie le gusta sufrir. Es decir, si el ser cristiano significara no sufrir, la gente se bautizaría para no sufrir en la tierra, no para salvarse en la otra. La primera vez que Dios habla del sufrimiento lo hace en el caso de Adán y Eva, después de la tentación y de la caída en el huerto de Edén. A la mujer le habla del sufrimiento físico, el sufrimiento de la maternidad, el sufrimiento de la vida conyugal y familiar.
Al hombre le habla del sufrimiento en la tierra, del sufrimiento del trabajo, del sufrimiento de la vida, hasta que vuelva de nuevo al polvo de la tierra de donde era y llegue al futuro eterno con Dios. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que Adán y Eva no eran ateos. Creían en Dios, aunque fueran creyentes desobedientes. No hay un solo lugar en la Biblia donde se diga que un cristiano no puede o no debe sufrir. Te pongo el ejemplo de David. David fue un hombre elegido por Dios, a tal extremo que Samuel, cuando lo elige de parte de Dios, dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y desde aquel mismo instante en que fue ungido, la Biblia añade: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Jehová se ha elegido un varón conforme a su corazón. ¿Le prometió a David que no sufriría? La vida de este hombre, elegido conforme al corazón de Dios y ungido por el Espíritu de Dios, fue una vida de sufrimientos continuos. Te leo lo que dice el Salmo 6. Es una exclamación de David, es una queja de David. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Has comprendido lo que te he leído? ¿Tú crees que esta situación de amargura puede darse en un hombre que fue elegido conforme al corazón de Dios? Pues lo fue. Lo fue. Porque no hay una garantía ninguna en la Biblia que evite el sufrimiento de los cristianos. Y las figuras que emplea David son muy fuertes. Revelan su amargura, la amargura del corazón en aquellos instantes. Estaba consumido a fuerza de gemir. Por las noches lloraba tanto que inundaba el lecho de lágrimas. Tenía los ojos gastados de tanto sufrir. Sus enemigos le angustiaban tanto que el sufrimiento había envejecido hasta la mirada. ¿Puedes imaginarte que este hombre fuera un elegido de Dios, un ungido de Dios? Pues lo era. Si tú te has preguntado alguna vez por qué, siendo cristiano, creyente, he de sufrir, tómate el ejemplo de David. David fue uno de los grandes sufridores en la Biblia. Pero ¿y el otro? ¿Sabes a quién me refiero? A Job. Siempre que se habla del sufrimiento de los cristianos, se pone como ejemplo a Job. Todo su libro gira en torno a una pregunta: ¿por qué sufren los justos? Si existe un Dios amoroso, ¿por qué han de sufrir los que creen en Él? Si existe un Dios todopoderoso, ¿por qué no evita el sufrimiento de sus hijos? Si existe un Dios sabio, ¿por qué no previene y anula todas las causas que conducen al sufrimiento de los cristianos? Algunos autores de la Biblia han preguntado si el libro de Job es la historia real de un hombre o una mera parábola sobre el dolor humano. Pero yo creo honestamente, después de haber leído en más de una ocasión el libro de Job,
yo creo que Job se trataba de un personaje real. ¿Sabes en qué me baso? En el versículo 1 del libro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. El nombre no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. El hecho de indicar de dónde procedía Job ya muestra que se trataba de una persona real, una persona de carne y hueso, no un personaje mitológico. Para mí, el primer versículo del libro explica todo el problema del sufrimiento humano. Hubo en tierra de Uz un varón, es decir, un hombre. Donde haya un hombre y una mujer está el dolor. Donde haya una pareja humana está el sufrimiento, porque el sufrimiento es la ley de hierro de la humanidad. Igual sufre un no cristiano, un ateo, que un cristiano. Job era un hombre, pero no era un hombre ateo, era un hombre creyente. Y él lo dice. Además de decirlo él, también se confirma en otros lugares de la Biblia. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre íntegro, cumplía la ley de Dios, era incapaz de hacer el mal. El temor de Dios era la fuerza de su vida. Y el último versículo, que parece una contradicción, no lo es. Dice así la Biblia: Job era un hombre de corazón recto, de manos limpias, de oración pura, y sin embargo, este hombre de corazón recto, de oración pura, de manos limpias, este hombre sufre hasta el punto de desear la muerte. Si te has preguntado alguna vez, ¿por qué sufren los cristianos? Aplícate el ejemplo de David y el ejemplo de Job. Por otro lado, el sufrimiento humano es una constante en todos los tiempos y en todos los pueblos con más o menos intensidad. Negar el sufrimiento supondría negar la misma vida. El filósofo ruso Nicolás Berdyaev dice que el sufrimiento es el principal obstáculo para la fe en Dios y el argumento más importante en favor del ateísmo. Porque los ateos se han preguntado muchas veces por qué una persona que cree en Él tiene que sufrir. Simplemente porque el sufrimiento, como he dicho antes, es una consecuencia de estar vivos. Dios no promete en ningún lugar de la Biblia, promete Dios que el cristiano se va a librar del sufrimiento. Dice Génesis que el primer hombre fue hecho de la tierra y el segundo del cielo. Y añade, cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del terrenal? La tierra, la carne, el sufrimiento. ¿Cuál es la imagen del celestial? El consuelo a ese sufrimiento. Mediante la conversión, la persona entra a participar de la condición gloriosa del hombre celestial. Pero esta condición se vivirá en su plenitud cuando después de la muerte hayamos llegado a las moradas eternas. Aquí en la tierra, hermana y hermano, no te aflijas. No te aflijas por tu dolor. Aquí en la tierra todos somos terrenos, porque somos hijos de Adán. Todos, creyentes y ateos, nos desenvolvemos con la imagen del terrenal. Y el terrenal, Adán, proyecta en nosotros la imagen del dolor,
del trabajo, de la lucha, del sufrimiento, de la muerte. Los sufrimientos físicos y morales, a menudo que atribuimos a Dios, son presentados por el ateísmo como una causa para negar su bondad, su amor y su omnipotencia. Pero pregunto, ¿por qué ver en Dios y no en el ser humano el origen del sufrimiento físico y moral? El pecado de Adán fue como una infección general que afectó a toda la humanidad y es la clave del desorden y el sufrimiento. Al escribir sobre las enfermedades de Job, en otro lugar de este trabajo, dije que las enfermedades son causantes de una gran parte del sufrimiento. Pero las enfermedades mismas, ¿de dónde proceden? En algunos libros de la Biblia y a lo largo de casi toda la Edad Media se contemplaba la enfermedad desde el punto de vista religioso o teológico. En este sentido se consideraba la enfermedad como un castigo de Dios, un castigo al que se culpaba directamente al responsable último, que era Dios. Y aún ahora, con esta epidemia del coronavirus, también hay lugares donde se está diciendo que esta epidemia es un castigo de Dios. Mentira, mentira. Dios no tiene por qué castigar con enfermedades. Dios castiga el pecado, no castiga la enfermedad. ¿Por qué hemos de implicar a Dios en nuestras enfermedades? ¿Por qué cuando estamos enfermos preguntamos a Dios, ¿por qué me mandas esta enfermedad? Dios no te la ha mandado. Tú la has originado, o al menos la has permitido. Las enfermedades que nos afectan son unas veces consecuencias del desvarío moral en el que vivimos, y otras veces, las más, obedecen a causas naturales. Simplemente estamos vivos, somos parte de una humanidad viva, y esa humanidad nunca se ha librado ni se librará del sufrimiento hasta que llegue el camino a la eternidad. Lo que es nacido de la carne, dijo San Juan, lo que es nacido de la carne, carne es. La alteración de la salud que experimenta el enfermo y que a veces le lleva a la muerte, obedece simplemente a que somos eso, somos carne, somos persona, somos naturaleza humana. Los ángeles no sufren, pero nosotros no estamos hechos de trozos de alas de ángeles. Estamos hechos de carne, de sangre, de huesos. Somos seres físicos, carnales. Y la idea de que Dios interviene en las enfermedades de los hombres lleva a algunas confesiones evangélicas a pedir con insistencia la curación de los enfermos. No creas que desvarío, no. Sé lo que estoy diciendo. Sé que Dios pide en la Biblia que oremos por los enfermos, y hemos de hacerlo. Pero ¿cómo orar? ¿Como se hace en algunos círculos evangélicos? ¿Exigiendo a Dios que cure? Señor, cúrame. Señor, sana a mi hermano. Señor, sana a mi hijo. ¿Es lógico exigir a Dios que cure a un enfermo? Dice la Biblia, y lo repito, que oremos por los enfermos. ¿Pero cómo? Aquí viene la oración más hermosa de Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento. No es la de Juan 17 sobre la unidad. Es aquella oración donde Cristo dice en el huerto de Getsemaní, que pase de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando dice la Biblia que oremos por los enfermos, hemos de orar de esta manera: si es posible, Señor, que pase de mí esta enfermedad, pero si no es posible, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Desde Adán en el Génesis hasta Juan en el Apocalipsis, todos los grandes hombres de Dios padecieron enfermedades, vivieron enfermos, y a pocos de ellos curó Dios, si es que curó a algunos, no lo sé. ¿No sufrió Abraham? ¿No sufrió Isaac? ¿No sufrió Jacob? ¿No sufrió José? ¿No sufrió Moisés? ¿No sufrió David? ¿No sufrió Job? ¿No sufrieron los profetas? ¿No sufrió Pablo, que se quedó solo después de tantos años de ministerio? ¿No sufrió Timoteo? ¿No han sufrido a través de los siglos legiones de personas cristianas, realmente cristianas, a causa de sus enfermedades? Y Dios no evitó esas enfermedades, no evitó el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Posiblemente porque tal vez se sirvió de ellos para purificarnos y hacernos mejores. ¿Sabes quién fue en la Biblia la persona más sufrida? El sufrimiento por excelencia. Si tú lees la Biblia, lo sabes. El sufridor por excelencia fue Cristo. Pablo dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y dónde lo entregó? Pues lo entregó a un mundo humano. Lo entregó entre seres que estaban destinados al sufrimiento. Cuando el Padre se despoja del Hijo, ¿sabía que lo enviaba a un lugar donde el Hijo iba a sufrir? ¿No sufrió? ¿Y de qué manera? Léete los Evangelios. El anuncio temprano de los sufrimientos de Cristo aparece en el Evangelio de Lucas, cuando el profeta Simeón anuncia a María que una espada traspasaría su alma. Era una forma de hablar del sufrimiento, porque el alma no puede ser atravesada por una espada. Cristo fue el más grande de los sufridores, pero nosotros tenemos también las promesas de Cristo. El problema del sufrimiento que angustió y angustia a tantas personas en nuestros días tiene una solución en el Nuevo Testamento. La tiene. Búscala. El que busca halla, dijo el Señor. Los lamentos de Job, de David, de Jeremías, del Eclesiastés, todos estos lamentos pierden un sentido trágico en la nueva enseñanza, en Cristo. Cristo dijo: bienaventurados los que sufren y son perseguidos, y los invita a sobreponerse con alegría a los sufrimientos. Y añade, escúchame bien: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Este es mi mensaje en este vídeo que me está grabando Juanjo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y así sufrieron. Y la experiencia de Pablo, te la leo. Pablo dice en Romanos: tengo por cierto
Qué versículo tan alentador para nosotros. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Pues la Biblia te dice que esos sufrimientos tuyos de ahora no son comparables con la gloria venidera que te espera en la eternidad. Y el apóstol Santiago envía este mensaje de alegría a todos los que sufren. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El sufrimiento nos hace zozobrar el alma, pero el sufrimiento nos acerca también a Dios. Aquí tengo unos versos de un gran hombre de Dios, pastor evangélico aquí en Madrid, unos versos de Carlos Araujo, un hombre que sufrió también mucho en aquellos años. Dice estos versos con los que concluyo: mientras más se prolonga el sufrimiento, más veo en Dios su amorosa mano. Más cerca estoy de Él, más puro me siento, el amor que me aparta de lo vano y a Dios que me eleva en amoroso aliento. Espero que este vídeo te ayude un poco a entender por qué sufren los cristianos. Gracias y pronto nos veremos.